Hola a todos y bienvenidos a Astrología Espiritual. En el vídeo de hoy vamos a ver la influencia del eclipse solar que tendremos el próximo 14 de diciembre en el signo de Sagitario. Los eclipses solares traen finales de etapa y nuevos comienzos. Y este eclipse será especialmente intenso, pues es un eclipse total. El signo de Sagitario además es el más energético y expansivo del zodiaco. Así que cabe esperar con este eclipse una descarga de energía completamente nueva que nos traiga prosperidad y abundancia, algo característico de Sagitario. Será interesante que veáis dónde cae este eclipse en vuestra carta natal para que ahí, en ese área de vuestra vida, plantéis una semilla nueva que pueda crecer durante los próximos meses con la energía expansiva de Sagitario. Pero antes de comenzar con el vídeo quiero, como siempre, daros las gracias a todos por vuestro gran apoyo a este canal, por suscribiros, por compartir los vídeos y por las donaciones, pues todo ello es esencial para que este canal pueda seguir creciendo. Sin vuestro apoyo esto no sería posible, así que muchísimas gracias de todo corazón. En el vídeo de hoy comenzaremos viendo el significado del signo de Sagitario. Después estudiaremos la configuración planetaria de este eclipse, el cual se halla en aspecto a Plutón, a Marte y a Mercurio. En tercer lugar iremos al año 1909 para ver otro eclipse que ocurrió en Sagitario con aspectos similares a estos mismos planetas. Y por último volveremos al momento actual para ver las influencias planetarias que tendremos dentro de este ciclo lunar. La más importante de ellas será la conjunción entre Júpiter y Saturno, que ocurrirá el 21 de diciembre. Esta conjunción en la antigüedad era llamada la Gran Conjunción, pues era la más importante del cielo. Así que demos ya comienzo a este vídeo y veamos qué nos deparan este eclipse y esta gran conjunción. Para adentrarnos en el significado de este eclipse solar en Sagitario, comencemos por estudiar el simbolismo de este signo. En primer lugar, Sagitario es un signo de fuego, y el elemento de fuego es símbolo de energía, de vitalidad y dinamismo. Y al igual que la chispa divina, el elemento de fuego es el motor que da vida y movimiento a todo lo que existe en el universo. Por ello, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, se caracterizan por su gran energía dinámica, expansiva, creativa, ardiente, impetuosa y pasional. El fuego además también es símbolo de luz y de consciencia interior. Es símbolo de ese punto de conocimiento que todos llevamos en nuestro interior, el cual contiene las respuestas a nuestras preguntas más esenciales. Por ello, los signos de fuego también se caracterizan por su capacidad para mostrar la realidad tal cual es, para iluminar la verdad. Sagitario, además de ser un signo de fuego, es un signo mutable, lo que quiere decir que se mueve en muchas direcciones diferentes en su búsqueda de la verdad, de la luz. Además de los tres signos de fuego, Sagitario es el más expansivo y exuberante, por así decirlo, pues está regido por el planeta Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, el cual es símbolo de expansión, de abundancia y de conocimiento interior. Así pues, Sagitario lanza su energía en muchas direcciones diferentes para vivir experiencias diversas. Y se lanza a estas nuevas experiencias con gran entusiasmo, con optimismo y vigor. Y si bien esta energía lanzada en muchas direcciones puede parecer fragmentaria, Sagitario va poniendo en contraste todas estas experiencias diferentes
y las va relacionando entre sí para hallar, al igual que cuando se juntan las piezas de un puzzle, la imagen final que da sentido al todo. Este movimiento enérgico y vigoroso, lanzado en muchas direcciones, característico de Sagitario, se traduce en primer lugar como su gran entusiasmo por viajar, por descubrir lugares desconocidos. Sagitario es el gran aventurero y ama explorar nuevos mundos y vivir experiencias diversas y multiculturales. Y así, con cada experiencia, la energía de Sagitario se va alimentando a sí misma y va creciendo cada vez más, con mayor ímpetu y vigor, para después lanzarse con ella a la siguiente aventura. Pero hemos de entender que el viaje de Sagitario no es solo un viaje horizontal y exterior, sino también un viaje vertical e interior. Pues a medida que Sagitario va recorriendo el mundo y viviendo experiencias diferentes, va también despertando dentro de sí la necesidad de hallar sentido. A medio camino entre el viaje exterior y el interior, también se relaciona a Sagitario con el símbolo del peregrino, quien busca recorrer los lugares sagrados del mundo, los lugares que contienen una fuerte energía espiritual, una energía de fuego. Así, en su caminar, el peregrino va poniendo en contraste las experiencias fragmentarias de su mundo exterior con su sentido interior unitario. Por ello también se relaciona al signo de Sagitario con la búsqueda de sentido, con la filosofía, con la religión y con la sabiduría. En última instancia, el tercer viaje de Sagitario es un viaje vertical, un viaje de elevación de la consciencia para hallar la unión con Dios. El centauro, otro símbolo de Sagitario, también nos muestra algo parecido. El centauro es una figura mitológica, mitad caballo y mitad hombre, la cual representa una lucha interior dentro del signo de Sagitario. Una lucha entre sus instintos físicos y pasionales, representados por el caballo, y la conducta humana, simbolizada por la parte superior del centauro. Esta fuerza pasional, simbolizada por el caballo, es tan fuerte, tan expansiva y tan impetuosa que a veces puede manifestarse como una manada de caballos desbocados y tomar el control de la vida de Sagitario. Sin embargo, cuando este signo consigue tomar toda esta gran fuerza impetuosa y dirigirla hacia la elevación de la consciencia, adquiere una gran sabiduría a la par que expansión, crecimiento y prosperidad. El arquero es otro símbolo de Sagitario y en su búsqueda de experiencias diversas, Sagitario apunta su flecha en muchas direcciones diferentes y da con su objetivo, a veces sí y a veces no, dependiendo de si está centrado o de si está algo desbocado como el caballo salvaje. Pero lo que es interesante observar es que la flecha simboliza, por un lado, el enfoque de la mirada y por otro lado simboliza un salto en el vacío, la conexión entre dos cosas separadas, simboliza un rápido avance y en definitiva un salto de fe. Así, Sagitario sabe que cuando enfoca toda su energía pasional hacia la consecución de un objetivo, sabe que lo va a lograr y es ahí donde halla su fe,
en el hecho de enfocar su mirada, pero luego soltar el control y dejar la flecha en manos de Dios, pues es Dios quien dirige la flecha a través del aire, a través del espíritu, para hacerla llegar a su objetivo. Así, Sagitario va encontrando en su vida cada vez mayor felicidad a medida que su fe va también creciendo más y más. Bueno, resumiendo, si bien el viaje de Sagitario comienza por ser una exploración del mundo físico, va poco a poco convirtiéndose en un viaje de conocimiento y en un descubrimiento de la fe. Por ser un signo de fuego inmutable y por su cualidad expansiva y abundante, podemos relacionar a Sagitario simbólicamente con la luz de todas las estrellas que brillan en el cielo. Y bueno, ¿por qué quedarnos cortos? Con todas las galaxias y con todo el universo. Y ahí, precisamente, en la palabra universo, quizás yace la verdadera felicidad interior y la verdad más profunda de Sagitario. La verdad de la unidad, la verdad de que todo es uno. Estudiemos a continuación la configuración astrológica de este eclipse solar. Bueno, hemos tenido este año muchísimas dificultades a nivel colectivo y este eclipse en Sagitario nos trae un renacer, un nuevo inicio con una energía más positiva y expansiva. El efecto de este eclipse, por ser total, durará como mínimo 1 año, pero posiblemente 2 y hasta 3 años. Y hemos de tener en cuenta que su influencia se superpone a la del otro eclipse muy potente que tuvimos el 21 de junio. Hice otro vídeo al respecto de aquel eclipse, por si lo queréis ver, ya que hemos de tener en cuenta la superposición de ambas influencias. En cuanto al eclipse actual, a nivel colectivo, se sentirá con mayor fuerza en el hemisferio sur, en aquellos países desde donde sea visible. Pero a nivel individual lo sentiremos todos con mayor o menor fuerza, dependiendo de si toca o hace aspecto a planetas en nuestra carta natal. Este eclipse se halla a 23 grados de Sagitario, por lo que si tenéis planetas entre 21 y 25 grados de signos de fuego o de signos mutables, habréis de tener en cuenta la energía de ese planeta para beneficiaros del mejor modo posible de este eclipse solar. Y después habréis de mirar en qué parte de vuestra carta astral cae, de ver si se trata, por ejemplo, del área de las relaciones, del trabajo, del dinero, de la salud o de la creatividad, por ejemplo, para iniciar ahí algo nuevo que os pueda traer prosperidad y abundancia durante el próximo año. Como hemos visto, el signo de Sagitario contiene una energía muy vigorosa y este eclipse solar nos trae una descarga de esta energía, explosiva y expansiva en muchas direcciones, la cual podría ser difícil de contener. Pues observemos que este eclipse se halla en aspecto de semisextil a Plutón en Capricornio. Como hemos visto en otros vídeos, Plutón aquí simboliza en su aspecto positivo la transformación de estructuras o sistemas que ya no nos sirven, pero en su aspecto negativo simboliza abuso de poder. Así que con todas las restricciones vividas este año, toda esa energía acumulada y restringida
podría con este eclipse durante los próximos meses salir hacia afuera de forma muy expansiva y explosiva. Es decir, toda acción tiene su reacción, esto es una ley universal, y a mayores limitaciones vividas, mayor será la fuerza de reacción, la necesidad de expresar libertad y movimiento. Dependiendo de cada circunstancia, esta energía se podría manifestar de manera muy caótica y fragmentaria, pero si logramos mantener el centro y nuestra visión superior en medio de la vorágine, podemos utilizar esta fuerza para transformar las estructuras de nuestras vidas en base a ideales superiores que nos traigan mayor sentido, mayor felicidad interior, mayor optimismo y libertad. Observemos también que este eclipse se halla en conjunción a Mercurio, el planeta de la mente, las ideas, el aprendizaje y la comunicación, por lo que podría traer durante el año que viene una fuerte difusión de ideas nuevas o informaciones que arrojen luz y verdad sobre asuntos, ya sean personales o colectivos. En definitiva, traerá una comunicación muy expansiva, activa y dinámica. Asimismo, esta configuración también traerá entusiasmo e ímpetu para estudiar materias nuevas y una gran fuerza expansiva para todo lo relacionado con los viajes y los medios de transporte. De nuevo, esta energía podría ser algo caótica y fragmentaria, y para no perdernos en medio de todo ello, será favorable también dirigirla hacia el diálogo interior y hacia el viaje interior. No olvidamos que Mercurio era Hermes, el dios de los pies alados, que era el mensajero de los dioses, hacía de intermediario entre el mundo divino y los hombres. Por ello será favorable durante todo el año que viene establecer un diálogo interior con Dios y hacer preguntas tales como ¿cuál es mi propósito en el mundo? ¿Para qué he venido? O Dios, ¿cómo puedo servirte? Este eclipse también se halla en trino a Marte en Aries, otro signo de fuego. Y si bien Sagitario nos habla de una energía expansiva en muchas direcciones, Aries, por ser un signo cardinal, nos llama a canalizar toda esa fuerza hacia una dirección concreta y única, hacia un camino nuevo. Así que será favorable durante el año que viene estar atento a las señales, a las guías que nos marquen la dirección de ese camino a seguir. Por ello será favorable que miréis dónde cae Marte también en vuestra carta natal actualmente, pues ahí encontraréis una salida favorable a toda esta energía de fuego. En definitiva, la configuración astrológica de este eclipse nos llama a un cambio interior, a vivir en función de ideales más elevados, a hallar sentido espiritual en nuestras vidas, a alinearnos con nuestro destino y a dar un salto de fe. Y también a dejar atrás la ilusión de la fragmentación, para darnos cuenta de que todos los seres humanos, absolutamente todos, ricos, pobres, buenos o malos, estamos conectados, todos formamos parte de una unidad, todos venimos de la misma fuente original. Y en este sentido quiero proponeros un ejercicio característico de Sagitario, y es que observéis a los demás atentamente y os deis cuenta de que todo lo que está viviendo otra persona también te está ocurriendo a ti, ya sea de otra manera, interior o exterior, pero también te está ocurriendo, porque todos estamos conectados.
Todo lo que pensamos, hacemos o sentimos influye en los demás, influye en el colectivo, y al mismo tiempo todo lo que otros hacen, piensan o dicen nos influye a nosotros a nivel individual. Por ello es tan importante enfocar todo lo que hagamos hacia el bien. Y os quiero proponer que, por ejemplo, cuando vayáis por la calle, observéis a toda persona que os crucéis y veréis que podéis sentir los miedos, preocupaciones o alegrías que esa persona está sintiendo. Esto es una experiencia de transformación enorme. Y os propongo que cuando os crucéis con otras personas, le deseéis interiormente desde vuestro corazón que tenga paz. Y veréis el gran efecto transformador que esto tiene. El eclipse solar más parecido al actual que he encontrado ocurrió el 12 de diciembre de 1909. También estaba en Sagitario, en conjunción a Mercurio, y en aspecto a Plutón, en aquel caso en oposición. Y Marte también se hallaba en Aries. Veamos a continuación algunos eventos que ocurrieron después de aquel eclipse y en relación al mismo. Dentro de ese mismo ciclo lunar, el 10 de enero de 1910, tuvo lugar la exhibición aérea de la aviación más grande que había ocurrido hasta ese momento. Fue en Los Ángeles y en aquel espectáculo aéreo se reunieron aviadores famosos de todo el mundo que compitieron por alcanzar récords de vuelos en diferentes modalidades. A aquel espectáculo acudieron unos 250.000 espectadores. En términos astrológicos, podemos relacionar la energía del eclipse en Sagitario con los viajes y con los eventos internacionales y multitudinarios. Por otra parte, Mercurio, el dios alado, en Sagitario, es símbolo de toda la gran variedad de artefactos aéreos que allí se exhibieron. Por su parte, Marte en Aries simboliza la competición entre los distintos aviadores por alcanzar récords de vuelos, de velocidad o altura, por ejemplo. La oposición a Plutón muestra cómo aquel evento supuso una gran transformación a nivel colectivo, pues hemos de considerar que la gran mayoría de los espectadores, casi ninguno, había visto hasta entonces un avión. Así que imaginémonos lo emocionante que debió ser aquel evento para aquellos espectadores. Allí, además, también se reunieron técnicos de muchos países que intercambiaron conocimientos de la aviación, lo cual trajo grandes avances en este área. Y California se convirtió en uno de los centros principales de la industria aeroespacial. Todo ello lo podemos relacionar con este eclipse en Sagitario en conjunción a Mercurio y oposición a Plutón. Otro evento que podemos relacionar con aquel eclipse y que ocurrió pocas semanas después del mismo, el 13 de enero de 1910, fue la primera transmisión de radiodifusión pública del mundo desde la Ópera de Nueva York. Aquel día se retransmitieron varias obras de ópera que fueron escuchadas desde diferentes partes de la ciudad por el público con auriculares. Imaginémonos lo milagroso que les debió parecer aquello en ese momento. En términos astrológicos podemos relacionar el eclipse en Sagitario en conjunción a Mercurio y en oposición a Plutón en Géminis, el signo también de las comunicaciones, con el inicio de la radiocomunicación inalámbrica, la cual es la base del Internet actual.
y con la gran expansión en el mundo de la comunicación que aquello supuso. Hagamos aquí un inciso para comentar que el efecto de los eclipses solares tiene una duración mínima de 6 meses, pero hay astrólogos que afirman que puede durar hasta 3 años. Lo que es interesante observar es que durante este periodo de influencia, cuando otro planeta pasa por ese punto del eclipse, desencadena o trae consigo un evento relacionado con el mismo. Por ejemplo, unos 6 meses después de aquel eclipse de 1909, el 22 de junio de 1910, cuando la Luna pasaba por ese mismo grado de Sagitario, se produjo otro evento relacionado con aquel eclipse. Este fue el primer vuelo comercial dirigible en Zeppelin de la historia, llevado a cabo por DELAC, una compañía alemana que fue la primera aerolínea del mundo. De nuevo, este es un evento extraordinariamente relacionado con la energía del eclipse en Sagitario en conjunción a Mercurio. Por ver otro ejemplo, 6 meses después de aquel eclipse y bajo la influencia del mismo, el 3 de junio de 1910 partió la expedición de Amundsen hacia el Polo Sur. Aunque debido a varias dificultades en el viaje, no fue hasta el 14 de diciembre de 1911 que alcanzaron su objetivo, que llegaron al Polo Sur. Lo que es interesante observar es que esto ocurrió justo 2 años después de aquel eclipse, cuando el Sol pasaba exactamente por el mismo punto del zodiaco. De nuevo aquí vemos la energía de Sagitario en acción, en aquel viaje de exploración que trajo nueva luz y nuevo conocimiento acerca de nuestro planeta. Y con este ejemplo vemos también que efectivamente el efecto de los eclipses solares puede durar 2 o 3 años. Así que tras ver todos estos ejemplos será interesante observar qué nos depara este eclipse actual en los próximos años, en cuanto a las comunicaciones, los viajes y la industria aeroespacial. Veamos a continuación las influencias planetarias que tendremos dentro de este ciclo lunar. En primer lugar, el día después del eclipse, el 15 de diciembre, Venus también entrará en Sagitario, aumentando la energía expansiva, jovial y alegre de este signo, y traerá nuevo entusiasmo y felicidad a nuestras relaciones personales, siempre y cuando éstas no se intenten restringir con compromisos demasiado estrictos, ya que Sagitario es el signo de la libertad. Y el paso de Venus por Sagitario también será favorable para la exploración artística y creativa, y también nos traerá una energía de amor hacia la humanidad en toda su diversidad multicultural. El 17 de diciembre, Saturno, tras 2 años y medio en Capricornio, pasará a Acuario. Bueno, ya estuvo en este signo este año entre marzo y julio, pero ahora pasará definitivamente ahí. Y bueno, Saturno es el planeta relacionado con el trabajo y la responsabilidad, y Acuario es el signo de las nuevas tecnologías. Así que su paso por este signo podría traer en los próximos años nuevas formas de trabajo relacionadas con las nuevas tecnologías, con Internet, por ejemplo. Y también podría traer nuevos avances científicos que tengan un propósito concreto y práctico. 3 días después, el 20 de diciembre, Júpiter también entrará en Acuario. Y después de un año en Capricornio, en donde su energía expansiva y próspera no se ha podido manifestar
de forma muy positiva, ya que Júpiter en Capricornio está en caída, es decir, está en un signo desfavorable para él. Ahora en Acuario, su energía expansiva y próspera se manifestará en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y también con los grupos sociales en los que prevalezca un sentido comunitario de igualdad y de libertad, algo característico de Acuario. Y bueno, al día siguiente, el 21 de diciembre, se producirá la conjunción de ambos planetas. Como decía al principio de este vídeo, esta era llamada la Gran Conjunción en la antigüedad y se le daba mucha importancia, pues traía un cambio de era. Esta conjunción se produce cada 20 años y trae cambios muy significativos. En este caso nos trae un cambio de energía de Capricornio a Acuario. Y hemos de observar que tras los últimos años de fuerte energía capricorniana en las que hemos vivido muchas restricciones, ahora, esta nueva energía en Acuario nos trae nuevas estructuras sociales en las que prevalezca un mayor sentido de igualdad y de libertad. Estas estructuras no las veremos de manera inmediata, sino que se van a ir construyendo poco a poco a lo largo de los próximos años. Esta conjunción en su aspecto negativo podría traer también sistemas comunistas o totalitarios disfrazados de un falso sentido de libertad. Pero bueno, en su aspecto positivo y más favorable, traerá una era más humana. La última vez que tuvimos la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario fue en el año 1405, justo al inicio del Renacimiento, el cual fue el inicio de una época de gran esplendor, de pensamiento elevado y de grandes avances para la humanidad. Es interesante observar que en el mismo día en el que se produce esta conjunción, el 21 de diciembre, tendrá lugar el solsticio, con la entrada del Sol y también Mercurio en Capricornio. Estos dos planetas aquí nos aportarán luz acerca de qué sistemas tradicionales, qué estructuras o qué principios esenciales siguen siendo válidos en el futuro y hemos de conservar, y qué otros sistemas, sin embargo, ya no nos sirven y hemos de dejarlos ir para dar paso a la nueva energía que nos trae Acuario. El 22 de diciembre, Marte en Aries hará cuadratura a Plutón en Capricornio. Esta será la tercera cuadratura entre estos dos planetas que vivimos este año. Y como hemos visto, esta energía trae numerosos conflictos, puede traer energía de ruptura o de ira explosiva, sobre todo si se están viviendo situaciones excesivamente restrictivas. Marte en Aries buscará nuevas vías de salida y nuevas formas de expresar su necesidad de individualidad y de libertad. Y esta energía se sentirá de manera especialmente radical durante las 2 semanas siguientes, mientras Marte transita por los últimos grados de Aries. Bueno, el día 25 de diciembre, el día de Navidad, la Luna estará en conjunción a Urano en Tauro. Y esto nos traerá una energía poco convencional en la celebración de esta fecha tan señalada. Podría ser que tengamos que utilizar más de lo habitual las nuevas tecnologías para comunicarnos con nuestros seres queridos. Ya casi al final del año, el 30 de diciembre, tendremos la luna llena, con el Sol en Capricornio y la luna en Cáncer. Y esta nos traerá luz para observar todo aquello que ha ocurrido durante este año. Los aspectos de ambas luminarias a Urano serán favorables para visualizar nuevos propósitos que traigan cambios positivos y una energía completamente nueva para el año que viene. El 7 de enero Marte entrará en Tauro y tras 6 meses en Aries,
La energía guerrera y marcial de este planeta en Tauro se contendrá más y se enfocará hacia la consecución de objetivos prácticos y concretos en el área de la salud, de la economía, de la ecología o del arte, de todo lo relacionado con Tauro. Cuando Marte haga conjunción a Urano, podríamos esperar cambios importantes o alguna fluctuación significativa en el área de la economía. El 8 y el 9 de enero también tendremos un ligero cambio de energía, pues Venus entrará en Capricornio, también favoreciendo la economía, y Mercurio pasará a Acuario, favoreciendo las colaboraciones online o las comunicaciones sociales. Por último, el 13 de enero tendremos la luna nueva en Capricornio, en conjunción a Plutón. Y tras todo lo vivido este año, esta luna nueva traerá luz y conocimiento acerca de cómo transformar y regenerar las áreas de la salud y de la economía, para que éstas se puedan fortalecer y mejorar durante los próximos meses. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí y por vuestra ayuda a este canal. Y ya sin más me despido deseándoos a todos que este eclipse solar os traiga cambios muy favorables, os traiga nuevas experiencias de crecimiento, de abundancia y prosperidad. Un abrazo a todos.